Este material teórico se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, dentro del tema configuración de planos, vamos a ver escala y el uso de escalímetro que está vinculado al concepto de escala para la configuración, la edición de los planos o la comprensión de los planos. Para que no sea tan largo este material, lo vamos a ver en otro video. En este entonces, primero vamos a ver el concepto, repito, de escala. Bueno, para este concepto vamos a tomar la normativa ISO 5455 del año 94, que aún sigue vigente. Y lo que nos indica el concepto de escala es la escala numérica, ¿verdad? Que hay varias definiciones de escala y yo lo que voy a explicar en realidad, más que de dictarles o de repetirles la definición, es decirles cómo comprender el concepto de escala. Entonces, la escala es la relación entre dos dimensiones que es el numerador, las dimensiones de la imagen, y el denominador, las dimensiones de la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que es una razón matemática y lo podemos decir también que las dimensiones de la imagen son a las dimensiones de la realidad. En otras palabras, el concepto de escala es, por ejemplo, como dice en este texto, cuando nosotros decimos escala 1, 100.000, o sea, la imagen es 1, la realidad es 100.000, lo que estamos diciendo es que cuando tengo en cualquier unidad, un centímetro, un kilómetro, un metro, una dimensión de 1, de una unidad, en cualquiera de esas, una unidad de dibujo, metros, centímetros, kilómetros, repito, metros, la realidad, ¿verdad?, está reducida 100.000 veces. O, de otra forma de verlo, es que la realidad es 100.000 veces mayor que esa imagen que yo tengo representada. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, el concepto de escala, quiere decir que no tiene unidades, porque si yo tengo ambos valores, numerador y denominador, tienen que estar dentro de la misma unidad, y si yo digo un centímetro es a 100.000 centímetros, un centímetro es a un centímetro, o un kilómetro es a un kilómetro, o un kilómetro es a 100.000 kilómetros, las unidades entonces se anulan y lo que queda es esta proporción o este concepto de escala entre la imagen y la realidad. ¿Y qué es la imagen? Bueno, la imagen puede ser algo dibujado o esa imagen también puede ser, por ejemplo, el caso de una maqueta, ¿verdad? Puede ser un volumen, una maqueta. Bueno, otros casos de escala es la escala gráfica, que el concepto es el mismo, es reducir tantas veces como se quiera, o podríamos tener escalas ampliadas, o sea, podríamos decir que el objeto real lo estamos representando más grande en una maqueta o en una imagen dibujada de lo que es el objeto real. Vamos a seguir refiriéndonos a las escalas que tienen reducción, y en este caso, si tuviéramos en una imagen o en la base de la maqueta esta señalización, quiere decir, en el caso de la escala gráfica, que este largo, que esta dimensión que va de este punto a este punto, representa, en este caso, 10 y 10 kilómetros. En este caso, siempre es necesario, en el caso de las escalas gráficas, escribirle la unidad, porque yo, si no, no sabría a qué corresponde esta imagen de 0 a 10. Otra forma de expresarlo, que seguramente lo tienen también presente cuando han visto cartografía, planos o mapas, es representar un rectángulo, dividirlo, ese rectángulo, en sectores iguales, y cada uno de esos sectores, uno dejarlo sin pintar, el otro pintado, uno pintado, el otro sin pintar, para identificarlos mejor, y
ubicar los números, que puede ser en cada una de estas divisiones un número, o yo podría decidir que hago que marco solamente los números de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, y nuevamente colocar la unidad que puede estar al inicio o al final de lo que se corresponde con estas dimensiones de la escala gráfica. Quiere decir que me permite hacer una relación entre algo que yo tenga dibujado o una maqueta y esta dimensión que corresponde, en este caso, a 2 metros, y si acá dijera kilómetros, correspondería a 2 kilómetros. En definitiva, ¿qué es lo que se hizo acá? Se redujo estos 6 metros tantas veces para llevarlos a esta dimensión, de manera que si yo tengo una imagen, estoy viendo nuevamente, ya sé que corresponde este mismo largo de una imagen a 6 metros, o bueno, ahí puedo empezar a multiplicar, a decir que es a 8, a 10, etc. Estas divisiones van a depender del objeto que yo tenga entonces que representar. Si es, repito, una planta, un predio, de pronto estos no son 6, sino que son, estas primeras divisiones se corresponden a 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Si es un objeto como una válvula o una pieza de un equipo, entonces tiene dimensiones menores escritas, de pronto estos son 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y pueden encontrar también detalle, por ejemplo, de piezas mecánicas o de válvulas en los cuales esto fuera 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Eso con respecto a la escala gráfica. Nosotros en el curso vamos a desarrollar la escala numérica porque es la que también es la que se usa en planos de albañilería, instalaciones eléctricas, ¿verdad? Acondicionamientos en general, procesos de cañerías, piezas metálicas. Entonces va a ser la escala numérica, que es la que también vamos a editar a través de AutoCAD. Bien, si nosotros tenemos un plano de papel, ya les estoy mostrando acá que esas imágenes se miden con estas regletas, que hay diferentes formas de regletas, que se denominan escalímetros. Que lo que me da la regleta, ¿verdad? Cualquiera de estas regletas, es la dimensión real que tiene ese objeto, ¿verdad? Escrita la dimensión real acá, y reducida, como veíamos antes cuando vimos el concepto de escala, 10 veces, 2 veces, 100.000 veces, 500.000 veces, 50 veces. Bueno, ¿qué pasa entonces con escala? Que era ¿verdad? Esta relación entre las dimensiones de la imagen y las dimensiones de la realidad, y no tenía unidades. Acá tenemos los diferentes tipos de escala. Estos sí se corresponden, ¿verdad? Se corresponden con la norma 5455 del año 94, y pongo ejemplos de escalas normalizadas porque no están todas. Luego les voy a mostrar en otra diapo las escalas normalizadas que se usan acá, y un listado prácticamente exhaustivo, un listado que va a tener a todas. La escala real, la norma lo denomina real porque la imagen se corresponde con la realidad, o las dimensiones de la imagen se corresponden con la realidad. Esto quiere decir que cuando yo tengo algo representado, 1 centímetro de la imagen es igual a 1 centímetro de la realidad, o 1 kilómetro de la imagen es igual a 1 kilómetro de la realidad, o 1 metro de la imagen es igual a 1 metro de la realidad. El objeto real es exactamente igual a esa imagen que yo tengo dibujada, o el volumen, la maqueta, el prototipo, es exactamente igual a lo que va a ser el objeto real. Las escalas ampliadas, que en general no son usadas, son usadas en chips, ¿verdad? En circuitos, en algunas piezas, algunas piezas de mecánica, ¿verdad? Pueden haber algunos sectores ampliados, como el caso de una rosca, por ejemplo, el estudio de una rosca. En estos casos que la imagen es ampliada, se denominan ampliadas porque la imagen
es más grande que la dimensión o las dimensiones de la realidad. Quiere decir que la imagen es 2 veces más grande que la imagen de la realidad o 3 veces más grande que la imagen de la realidad. Las escalas reducidas sucede lo opuesto y son las usadas, y tenemos entonces que podemos tener 1, 2, 1, 5, 1, 10, 1, 100, 1, 500, 1, 700, 1, 1000, y repito nuevamente, esto quiere decir que 1 centímetro, por ejemplo, se corresponde con 2 centímetros, 1 metro con 2 metros, 1 kilómetro con 2 kilómetros. En otras palabras, si yo tengo escala 1, 2 y tengo una dimensión de la realidad, para saber cuál es su imagen, divido esa dimensión entre 2, porque lo que quiero hacer es llevar ese valor real a la mitad para representarlo en la imagen. Bien, la forma de expresarlo, la nomenclatura para expresarlo puede ser la más común y, como indica la norma, es la que le mostré acá. 1, 2 puntos, el valor de la imagen, 2 puntos, el valor de la realidad. Pero esto también pueden ver muchas veces que en los planos se expresa como la imagen barra la realidad, o la imagen guión la realidad, o a veces realmente lo expresan como quebrado, que esto pocas veces lo pueden ver, pero lo pueden llegar a ver también, que el valor de la imagen y una línea que separa con el denominador del valor de la realidad. Repito que lo más, lo normalizado es 1, 2 puntos, un valor, 2 puntos, otro valor, sea ampliado, sea reducido, sea la escala real, o también lo pueden ver con la más común, es esta otra que es 1-1. Bien, retomando de nuevo el concepto de imagen, de escala, perdón, vamos a suponer que yo tengo este cubo que tiene 20 centímetros, como dice acá, la nota es la unidad, ¿verdad? O sea, esta dimensión, si yo la mido con una regla común, una cinta común, corresponden con 20 centímetros, y yo lo quiero representar a escala 1:1. Cuando lo represento a escala 1:1, quiere decir que esta dimensión va a ser, si yo represento esta cara, hago una proyección de esta cara del volumen, bueno, en este caso que es un cubo, podría ser de cualquiera de las caras, ¿verdad? Pero bueno, estoy tomando esta para que resulte más fácil hacer la relación y la comprensión. Tengo entonces que se corresponde con la medida real, porque los 20 centímetros se van a corresponder con los 20 centímetros de la realidad, porque la imagen no tiene, el denominador es 1, o sea que yo esta dimensión de 20 no la divido entre ningún denominador, porque la realidad, la imagen y la realidad son exactamente las mismas, tienen la misma dimensión. Vieron que puse nota unidad centímetros porque se corresponde con este valor, no con la escala. La escala sería 1 centímetro a 1 centímetro, se anula la unidad, queda esa relación matemática, y lo que tenemos es que esta dimensión es la que le corresponde una determinada unidad. Bien, si tengo escala 1, 2, bueno, significa entonces ahora que esta dimensión real, ¿verdad? Es la mitad en la representación de la imagen. La dimensión que yo escribo como lo que me interesa no es la dimensión de la imagen, sino que lo que me interesa es la dimensión de la cota. Entonces le vuelvo a escribir 20 y la nota de la unidad que corresponde a estos 20. Pero acá, ¿yo qué hago? Es que a 1 centímetro, ¿verdad? Lo divido entre 2 centímetros. Otra forma de decirlo es que la realidad, recuerdan que era imagen sobre realidad, la realidad es el doble de lo que es la imagen, o la imagen, que era el primero, era el numerador, es la mitad de lo que es la realidad,
o el objeto real o las dimensiones reales, que es este segundo valor, que es el denominador. O sea que la imagen en este caso va a ser la mitad, y si yo lo midiera, entonces no serían ya 20 centímetros, sino que la imagen serían 10 centímetros para dibujarlo, pero la cota, repito, siempre tiene que ser la misma porque es la que de objeto real. Y en este caso pasa una escala ampliada, o sea, por ejemplo, escala 2:1. En el caso de escala 2:1, tengo el caso opuesto. Sería estas dimensiones, ¿verdad? Ahora la imagen pasa a ser el doble, el numerador es el doble de lo que es, o las dimensiones de la imagen son el doble de lo que es las dimensiones de la realidad, o, diciéndolo de la forma opuesta, las dimensiones de la realidad son la mitad de lo que son las dimensiones de la imagen. Por lo tanto, entonces, si yo midiera esta dimensión con una regla, ¿verdad? Se correspondería con 40 centímetros, que es el doble de esta dimensión real y de esta dimensión que era la que yo había representado a escala 1:1, que se corresponde con la dimensión real. Bien, acá tenemos varias escalas normalizadas, ¿verdad? Que no puse, ¿verdad? Acá aparecerían las escalas ampliadas, todas estas escalas que aparecen acá, estarían por delante o encima del 1:1, ya que serían las mismas escalas normalizadas con reducción, se darían también para ampliación. La primera que tengo es la escala real, 1:1, y luego empiezo a tener posibilidades en estos denominadores de reducción, que puedo reducirlo 1.5, 2 veces, 2.5, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 7.5 veces, y luego, si ustedes observan aquí, ¿verdad? Paso una raya, porque empiezo a tomar la escala 1:1, un múltiplo de la escala 1:1, y paso a tener entonces la escala 1:10, de la 1.5, la 1.15, de la 1.2, la 1.20, de la 2.5, la 1.25, de la 1.3, la 1.30, de la 1.40, de la 1.4, perdón, la 1.40, de la 1.5, la 1.50, de la 1.7.5, la 1.775, y nuevamente puedo decir que acá, ¿verdad? Puedo pasar una raya, pero una raya nada más que para comprender el concepto, ayudar a comprender el concepto, que vuelvo a tomar un múltiplo de estas primeras escalas normalizadas, ¿verdad? Y en este caso es por 100, y ahí entonces tengo la escala 1:100, 1:125, 1:150, 1:200, y así sucesivamente, hasta que vuelvo a pasar una raya cuando llegue a la 750, y tendré la escala 1:1000, y así sucesivamente hasta llegar a la 1.7500, y ahí después tendría la 1.10000, y así puedo seguir aumentando, ¿verdad? Con múltiplos de 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, estas escalas bases normalizadas. La escala 1.5 y 7.5 no son muy usadas, ¿verdad? Pero yo de todas formas se las indiqué porque se pueden usar, son normalizadas porque, ¿verdad? La escala 1.75 es normalizada y la 1.15 también. La 1.15 y la 1.75, sobre todo la 1.75, es muy usada, la 1.15 no tanto, pero eso no quiere decir que no sea normalizada y que ustedes no se la puedan encontrar. Bien. Entonces, para seleccionar la escala, ¿cuál de estas escalas yo selecciono? Si la 1.1, la 1.10, la 1.100, la 1.2, la 1.20, la 1.200, la 1.200.000, o una escala ampliada. Los conceptos que tengo que tener, y en realidad tengo que tener en cuenta estos 4 puntos generales, es que tiene que ser una escala normalizada UNIT. Por eso se las indiqué acá para que ustedes sepan cuáles son y estén seguros si la van a editar en AutoCAD o la van a dibujar o la tienen que señalar hoy o el día de mañana, cuáles podrían seleccionar. La escala, por ejemplo, 1.8 no está indicada, tengo la 1.7.5 y la siguiente la 1.10.
La escala 1.16 no está indicada, tengo la 1.15, ¿verdad? Y si quisiera hacer la 1.6, tengo la 1.5, que son escalas próximas, por lo tanto tengo otras próximas. Y menciono esto porque cuando veamos edición en AutoCAD van a ver que dentro del listado de escalas preconfiguradas que trae el programa están la 1.8 y la 1.16, pero esas dos, 1.8 y 1.16, no se pueden usar. Tampoco la 1.80, la 1.160, la 1.800 o la 1.1600, no se pueden usar múltiplos, son múltiplos de 10, 100.000, etcétera, sino que tienen estas como estas que están aquí escritas como normalizadas. Bueno, ese es el primer concepto. El segundo es que sea normalizada para el tipo de planos que yo estoy trabajando. Entonces, podremos tener planos de albañilería, podemos tener un plano donde se representa un padrón, un predio, con locales de albañilería o no, solamente los predios. Podemos tener planos donde se representan las cañerías con los equipos, podemos tener planos donde se representan los equipos, el detalle de piezas, un conjunto de piezas. Podemos tener planos donde se representan instalaciones, acondicionamientos, como eléctrica, sanitaria, tratamiento de efluentes. En algunos planos, tal vez el día de mañana pueden encontrarse con alguno de ventilación, tal vez de acústico, y hormigón armado, estructuras livianas, pero recuerdo también algo que a lo largo del curso vamos a ver, que los diagramas de flujo y las isometrías son sin escala. Se dibujan, sí, con las dimensiones que corresponden, pero no es necesario generar escala, lo mismo que en el caso de los relevamientos, que ya sabemos que son sin escala, son proporcionados. Bien, o sea que a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo en cada uno de estos casos cuál sería la escala correcta. Tenemos el caso de un predio. Un predio, ¿verdad? Es una situación macro, grandes dimensiones seguramente, y por lo tanto no voy a representarlo ni a escala 1:1, un predio de 100 metros, por ejemplo, de la mitad de una manzana, o de una manzana, 50 metros, 100 metros, no lo voy a representar a escala 1:1. Esa imagen no puede ser igual que la realidad. No lo voy a representar a escala 1:2, o sea, de 25 metros, no lo voy a representar a escala 1:5, ¿verdad? Esos 100 metros de 20 metros, tampoco a 1:10, esos 100 metros de 10 metros, sino que pasaré a escalas, por ejemplo, tal vez como la 200, la 300, según si tengo dentro del mismo representación de locales, o incluso podré llegar a representarlo a escala 1.000, o incluso si es, por ejemplo, una zona mucho mayor de una zona de varias manzanas, de varios predios, tal vez sea a escala 20.000 o a una reducción mayor. O sea, la dimensión real la reduzco más veces para corresponderse con esa imagen. En proceso cañerías no, seguramente voy a pasar a escalas 10, 15, 20, 25. En equipos de piezas tal vez pase a escalas 10, 15, 20 o a escalas, ¿verdad? Estas primeras escalas, 1.1, 1.5, 1.2, 1.2.5, 1.7.5, ¿verdad? Porque necesito representar, por ejemplo, el caso de una válvula o una pieza que mide 20 centímetros o mide 10 centímetros, a su escala real o solamente reducirla 2 veces. Ahora, ¿cómo sé yo de esas opciones que ahora vimos, cuál elijo? Bueno, un poco lo que les he estado comentando, que sea correcta para representar ese objeto o los objetos, el conjunto de objetos que conforman el equipo, que conforman los locales, que conforman las cañerías, que conforman las instalaciones,
los acondicionamientos, porque esa información, para que sea correcta, se tiene que leer el objeto correctamente. ¿Qué significa esto? Y bueno, el caso anterior, por ejemplo, que yo tenía, que tenía esta cara, o cualquiera de estas caras del cubo, que medía 20 centímetros, y bueno, escala 1:1 es una escala normalizada, está bien, pero tal vez no va a ser correcto representarlo a escala 1:1 porque va a medir 20 por 20 centímetros esa imagen. Y no es un cuadrado de 20 por 20 que si no tiene otra información escrita, no tendría sentido representarlo de ese tamaño. Tal vez ni siquiera a escala 1:2, ¿verdad? Que sería de 10 centímetros por 10 centímetros. Seguramente podría ser a escala 1:5 que fuera de 4 por 4 centímetros. Bien, en cambio, si yo tengo una pieza, si esto mide 20 centímetros, pero es una válvula, y entonces la válvula, ¿verdad?, tiene muchos detalles, o es otra pieza de mecánica, o es un perfil, por ejemplo, o un detalle en construcción, seguramente en ese caso lo van a encontrar, sí, a escalas 1:1, 1:2, 1:5 tal vez, ¿verdad?, representado. Bien, acá voy a mencionar albañilería para que se termine, creo que es un caso general y que al ser un edificio a ustedes les va a permitir comprenderlo. Y tengo, por ejemplo, este es un corte vertical de una industria en el cual reconocemos la escala, el piso del subsuelo, un piso, equipos, un tanque, una ventana, ¿verdad? El techo, un techo liviano de metal con una cercha, que es esta viga que está acá, que lo está soportando, y está representado a escala 1:50, y estas dimensiones que están escritas acá se corresponden con las dimensiones reales, con la cual, si lo dibujamos en AutoCAD, serían las dimensiones, las cotas que le dimos, o sea, 10.30, que yo tengo que indicar, aunque en este caso es evidente que esos 10.30 no son centímetros ni milímetros, tampoco kilómetros, que son metros, tengo que indicar mediante una nota cuál es la unidad que le corresponde a todas estas medidas que tengo escritas en el acotado. La dimensión real es esta que tengo acá y representa 10,30 m. Pero como yo lo tengo a escala 1:50, quiere decir que estos 10,30 m, que era la realidad, los dividí entre 50 y me va a dar esta imagen. Si yo hago la operación y quisiera ver cuál imagen me correspondería, esa dimensión va a ser de, esa dimensión de 10,30 m va a ser entonces de 20 centímetros con 6 en la imagen. Pero yo no escribo acá la imagen porque a nadie le interesa saber la imagen. Lo que interesa saber es la dimensión real. Lo reduzco 50 veces porque por la cantidad de información que tengo es suficiente, ¿verdad? Se ve correctamente a escala 1:50. Podría representarlo a escala 1:100, o sea que entonces, si ustedes observan, es esta imagen la mitad de esta otra imagen, porque se redujo 100 veces en lugar de 50 veces esas dimensiones reales. O sea que cada una de estos valores se redujeron en este caso 100 veces, en este caso 50 veces, y la imagen entonces es la mitad de esta imagen que yo tengo a escala 1:50. Y si ustedes observan, no se ve tan nítida la información, ¿verdad? Acá hay información de esta estructura, de los escalones, ¿verdad? Que no se lee tan correctamente, y los datos de los números, ¿verdad?
deberían haberse dibujado más grandes para que se vieran como se ven en este caso. Y la dimensión que dice acá escrita sigue siendo 1030, aunque se haya reducido 100 veces, porque sigue siendo la dimensión real que tiene este objeto, la cota. Y otra escala que yo puedo usar en el caso de albañilería es 1,75, o sea que estos 1030 no los reduzco 50 veces, ni los divido entre 100 veces, sino que los divido entre 75 y me está dando una dimensión intermedia, como ustedes pueden ver una imagen que es intermedia entre las 50 y las 100. Una de estas dos parece que es la correcta para la realización o la impresión o la edición o escalar este objeto real de 1030 por 845 de altura. Las escalas normalizadas entonces para albañilería son 100, 1,75 y 1,50. Reducir 50 veces las dimensiones, reducirlas 75 o reducirlas 100 veces. Y reitero nuevamente, significa que la imagen es 100 veces más chica, 75 veces más chica, 50 veces más chica que la dimensión real, o sea que estos 1030, que estos 845, o lo puedo decir al revés, puedo decir que, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Es, mejor dicho, que el objeto real es 100 veces más grande que estas dimensiones que yo tengo en esta imagen, 75 veces más grande, 50 veces más grande, perdón, en este caso, 75 veces más grande en este caso, o 100 veces más grande en el caso de mayor reducción. Estas tres escalas decimos que son las normalizadas en albañilería porque son las que habitualmente se les van a solicitar cuando ustedes tengan que presentar trámites, ¿verdad? Y son las que se van a encontrar en los planos a una de estas tres escalas, la representación del local, o de los cortes de todo el local, de todos los cortes del local, y por eso es que las damos como escalas normalizadas de albañilería. Bueno, les agradecemos, esperamos que este material les haya resultado útil y en el siguiente, en el otro material vamos a ver, dentro del tema rotulación, edición de planos, dentro de escala, en particular dentro de escala, escalímetro. Gracias.